Entonces, ¿qué me llevó al interés por primeros auxilios, soporte vital básico, medio natural? Bien, me llevó el coger conciencia de que yo era responsable de grupos de gente que venían a hacer conmigo o clases de fitness o salidas al medio natural. Saludos, me presento, soy Alex Pato, amante de la naturaleza, el bienestar y la seguridad. Y sobre estas tres áreas que considero prácticamente igual de importantes es de lo que van a tratar estas cápsulas. En el caché de hoy entrevisto a Jordi Fernández, un profesional del deporte. Jordi es licenciado en INEF y tiene 2 másteres, uno en deporte en equipo y otro en deporte de alto rendimiento. También es un crack en la docencia, es instructor de soporte vital básico y primeros auxilios para personal civil, estudiantes de CAFEM, de grado superior de deportes y de buceadores de rescate, entre otros. Además, es instructor de buceo certificado por diferentes agencias internacionales. Quizás os suene su nombre porque es el autor del libro Protocolo Patán, el que me has escuchado recomendar en alguna cápsula. En este libro explica de una manera que se hace muy entendible a todo el mundo cómo actuar y cómo utilizar recursos de emergencia en actividades al aire libre. Vamos, que Jordi es un todoterreno, pero no solo de los que se adaptan a cualquier situación, sino de los que me atrevo a catalogarlo de todoterreno blindado. Tal y como él dice en su libro, toda esa experiencia que acabo de explicarte le hizo ser consciente de que el factor más importante para disfrutar de todas las actividades al aire libre son la seguridad y el conocimiento de recursos básicos ante situaciones de emergencia. Pero lo que para mí hace esta entrevista aún más especial es que nuestro invitado no es solo una autoridad en estos temas, sino que también es amigo mío, nos conocimos por casualidad en una formación y desde ahí hemos mantenido el contacto. Hemos compartido experiencias juntos, tanto en la adrenalina de cursos de rescate en medio acuático como descubriendo rutas de montaña y en la tranquilidad del fondo marino. Estoy seguro de que esta charla va a ser muy productiva, informativa y llena de momentos emocionantes. Bienvenido Jordi y antes de nada agradecerte que estés aquí, que hayas aceptado pasar por este caché y no sé si me he olvidado algo o si quieres añadir algo que no haya dicho sobre ti en la descripción. ¿Qué va, Alex? Muchas gracias por contar conmigo y por invitarme. Sabes que me hace especial ilusión, que soy seguidor de tu podcast y nada, sentirme protagonista, aunque sea por unos instantes y a tu lado que eres mi amigo, increíble. Muchas gracias. Genial Jordi. Pues muy bien. Para empezar, si te parece, me gustaría que nos contaras un poco sobre cómo empezó tu pasión por el deporte y la naturaleza y si desde pequeño ya te gustaba el deporte. El deporte siempre me ha gustado mucho y empecé como la mayoría de niños de mi generación por el tema del fútbol en el patio del colegio, jugando a fútbol. Luego me interesé un poquito por el karate. En ese momento vivía en Barcelona y me apunté a un gimnasio y hice karate. Pero lo que siempre me atraía de especial manera eran los reportajes de Cousteau y el tema del buceo. Y desde muy jovencito, realmente lo que tuve claro es que me hubiera gustado ser instructor de buceo o como mínimo dedicarme al tema del buceo. Después mi formación como licenciado en educación física y todo lo demás me fue llevando a este tipo de aprendizajes, pero mi idea principal desde pequeño era el tema del buceo y los deportes siempre, de todo tipo, me han encantado, tanto como practicante como espectador. Genial, entonces ya tenías claro desde pequeño que querías estudiar algo relacionado con el deporte. Sí, 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 sí. O profesor de educación física, como realmente es que es a lo que me dedico principalmente, o instructor de buceo, o buceador, algo que estuviera dedicado con mi pasión, ¿no? Que era el Ujú. deporte, el medio natural. Sí. Muy bien. Y una vez ya licenciado, ¿cuál ha sido tu recorrido profesional? Bueno, cuando acabé la licenciatura de INEF, yo empecé en el año olímpico, en el 92, estrenamos el INEF de Barcelona, rodeado de ese halo, ¿no?, de olímpico y con muchas ganas. Y una vez finalicé la carrera, yo me enfoqué en un principio no tanto a la docencia y más al alto rendimiento y entré a trabajar en un club de fútbol importante en la ciudad como preparador físico y director de la escuela de fútbol sala. A partir de ahí, lo que sí que fue evolucionando es el mundo del deporte, empezó la tendencia del fitness y los entrenamientos personales y empecé a dedicarme a ello. Paralelamente, en segundo de INEF, yo había empezado ya mi formación en buceo a través de una asignatura que era Activitats a la Natura y que ofrecían estas cápsulas, ¿no? Y yo ahí vi oportunidad de introducirme en el mundo del buceo. Y en el 97 ya acabé como Dive Master o guía de grupo y en el año 2002 ya era instructor de buceo. A partir de ahí
Trabajé en dos áreas bien diferenciadas. Bueno, en tres áreas bien diferenciadas. La primera de ellas, como docente en el ciclo de la ESO, de educación física. La segunda, en alto rendimiento como preparador físico. Y la tercera, que era fines de semana, veranos, periodo vacacional, como instructor de buceo. Y de ahí fui avanzando hasta que diferentes áreas de mi interés a nivel profesional me llevaron hasta el día de hoy, que es lo que iremos hablando. Sí, ahora iremos indagando un poquito más por ahí. Y una de las cosas que me gusta de ti es que desde que te conozco, siempre crees que nunca se sabe suficiente, que hay que actualizarse, conocer y buscar siempre evidencia para conocer cómo cambian esas cosas. Quizá los manuales o lo que te enseñaron hace 10 años, no es que digan cosas malas o que no funcionen, pero que todo eso va evolucionando y que siempre se puede aprender a hacer las cosas mejor. De hecho, nosotros cuando nos conocimos fue en un curso de estos, de especialización, pero cuéntanos un poco, ¿qué tipo de cursos son los que te han vinculado con la naturaleza o incluso podríamos decir la supervivencia? Sé que Sí, también has ido con JJ, has hecho algún curso de intervención sanitaria en la montaña, en entornos remotos. sí. Cuéntanos un poco. Bueno, mira, lo que sí que es verdad, que lo has comentado ahora, es que creo que tenemos que tener siempre actitud de eterno aprendiz. No creo en dogmas ni en verdades absolutas y siempre suelo tener a nivel personal como el síndrome del impostor, como creerme, hostia, que no sé suficiente, no sé tanto como para poder explicar. Y soy profesor y llevo 25 años dando clases, pero siempre estoy pensando que creo que tengo que aprender más y actualizarme. Evidentemente, lo que yo aprendí en el año 92 al 97 en la carrera de educación física, hoy en día no es que no valga, pero está totalmente desfasado. Igual que en medicina, igual que en todas las ciencias. Entonces, ¿qué pasó ahí? En la formación, tanto en la formación en la carrera como en la formación como instructor de buceo, debes recibir instrucción en primeros auxilios, soporte vital básico. Muy bien. Yo siempre le digo a la gente que hace los cursos que la mayoría no están por devoción en los cursos, muchos vienen por obligación para inscribirse al ROPE, que es el registro de profesionales del deporte, otros vienen porque su empresa necesitan a nivel de riesgos laborales esta formación, pero nadie viene por devoción. Y lo mismo me ocurrió a mí. Yo hice los cursos de primeros auxilios y soporte vital básico porque era requisito indispensable para ser instructor de buceo o profesor de educación física o guía en el medio natural. Muy bien. A partir de ahí, el hecho de ir llevando, con el paso de los años, no de manera inmediata, el hecho de ir llevando gente me hizo concienciar de que cómo reaccionaría yo delante de un imprevisto o delante de una situación realmente en la que esta persona esté en riesgo. Y decidí, tomando conciencia, siendo consciente, formarme en todo lo relacionado en este tema, hasta que acabó siendo una pasión, que es lo que realmente me apasiona ahora. Creo que te lo he dicho muchas veces, cuando uno enseña, dos aprenden, conforme yo he ido enseñando, he ido aprendiendo. Porque me he visto obligado, pues mira, yo el primer curso de instructor de soporte vital básico lo tengo del año 2002 y te puedo decir que he hecho en el 2002, en el 2006, en el 2008, en el 2012, en el 16, en el 18, en el 19. Siempre he hecho cursos, Ujú. porque me ha ido interesando. A partir de ahí, llegué a cursos que lo vinculaban con el mundo de la supervivencia. Lo vi muy cercano, muy ligado, porque evidentemente si yo estoy en un entorno remoto, debo aplicar soporte vital básico o alguna actuación de primeros auxilios, igual tengo que permanecer en ese entorno. ¿Cómo permanezco? ¿Cómo hago que sea más cómodo? Todo esto me fue vinculando. Luego conocí en las formaciones del TCC, de Tactical Combat Casualty Care, para la reducción de hemorragias, para entornos hostiles, y todo ello me fue abriendo un campo para mí que hoy en día es, vamos, mi pasión, mi hobby, mi pasión, mi trabajo, súper contento. Genial, muy bien. Pues entrando un poco más en materia, como nos has dicho, actualmente también eres profesor de educación física o en el instituto para los alumnos de CAFEM. En la escuela donde das clase también introduces a tus alumnos los primeros auxilios. Es una materia que nosotros entendemos como básica, pero
¿Les entra directamente en el temario o qué te motivó a darle esa clase? Vale. Paralelamente a esto, yo estaba dando clase de educación física. Se da la circunstancia que en el año 2018 entro como profesor de grado superior y del grado medio de FP Deportes. En FP Deportes tienes un grado medio que es el GUIAM, que es el guía de monitor del medio natural, ¿vale? Especialista en medio natural. Y luego tienes un grado superior en acondicionamiento físico y un grado superior en sociodeportivo. En todos estos grados hay primeros auxilios. Y en el caso del GUIAM, de guía de medio natural, hay primeros auxilios y supervivencia. Y me tocó no, opté oye, yo quiero dar estas asignaturas. A partir de ahí, previamente yo en la ESO, en el currículum de educación física, no era obligatorio dar primeros auxilios, pero sí recomendable. Y yo propuse al colegio que los chicos cuando acabaran cuarto de ESO pudieran obtener el título de la ESO más un título oficial como primeros intervinientes en soporte vital básico y desfibrilador externo automatizado. Hoy en día, puedo decir súper contento, que ya es obligatorio en el currículum escolar la formación en primeros auxilios. Esto es fundamental, porque si vamos formando a todas las generaciones, tendremos primeros intervinientes circulando por la calle que podrán, de alguna manera, intervenir en situaciones en las que la vida de las personas corra peligro. Aunque sea, yo siempre lo digo, aunque sea, oye, te vas a bloquear, nadie sabe cómo responde, pero una llamada al 112, un control del espacio, proteger a la víctima, protegerte a ti, el conocer todo esto, la secuencia de RCP, aunque no la hagas perfecto, pero poder administrarla, todo esto es fundamental. Y tener una población que esté formada en esto es vital. Sí, porque a veces hablando con otra gente siempre sale el mismo tema y acabamos pensando que estos primeros auxilios, ese soporte vital básico, son materias que se deberían de enseñar en las escuelas desde un nivel básico. Y gracias entonces, porque tú eres uno de esos de los que pone ese granito de arena que vas a hacer que ese tanto por ciento de la población pues sepa qué hacer o que pueda hacer algo. Y es importante saber qué hacer cuando alguien lo necesita. Sí, sí, yo pongo mucha énfasis. De hecho, no obligamos a nadie, pero sí que en el cole, hablando con el AMPA o hablando con la dirección del colegio, dije, mira, porque al final hay que pagar unas tasas para obtener el título oficial. Dije, yo voy a dar toda la formación a todo el mundo por igual. Todo el mundo va a hacer lo mismo. Y luego el que quiera el papelito, la titulitis, que pague las tasas que son 15 euros. Ya está. Ujú. El que no lo quiera recibe la formación igual. Y ya te he dicho que a partir con la reforma de la ley de educación, está integrado en el currículum de educación física, primeros auxilios y soporte vital básico. Y esto es fundamental. Fundamental y genial. Entonces, también, como docente de primeros auxilios, ¿qué habilidades consideras esenciales para poder responder adecuadamente a una situación de emergencia? ¿Qué tiene que tener un chaval o qué se necesita para ello? En primer lugar, no tener miedo a hacerlo, al desempeño, a hacerlo mal. ¿Vale? Por mal que se haga, una mala ayuda es mejor que una omisión de socorro. ¿Ok? Entendámonos, ¿eh? Sí, sí, sí. Sin hacer ninguna barbaridad. Pero hombre, yo hablo con ellos, digo, es mucho mejor que sepas que tienes que llamar a 112 o que te equivoques y antes de llamar empieces con las compresiones y las ventilaciones, que no hacerlo. No tengáis miedo al desempeño. Que no haya una parálisis por análisis. Que no haya mejor un plan mediocre que uno perfecto llevado a cabo. ¿Eh? Un plan medio que llevado a cabo se hace. Un plan perfecto igual estás parando pensando de cómo tengo que hacerlo de bien. Muy bien. Entonces, la principal habilidad, y en esto he hablado alguna vez contigo, para mí, de las 4 áreas del soporte vital básico, es la detención del sangrado externo masivo, de la hemorragia externa masiva. Porque sabemos que en 30 segundos uno mismo se va a desmayar por la pérdida, depende de la pérdida de fluidos, ¿vale? Y que en 3 minutos, pues puedes perder la vida. Entonces, es primordial que entiendan esa importancia y que se apliquen los nuevos conocimientos. La ciencia avanza y lo que antes era el temor a aplicar un torniquete o el temor a descubrir una herida y hacer un empaquetado, hoy en día se está difundiendo. Y esto es lo que difunde a los chicos. Genial. Entonces, también un poco ya relacionado con ese saber qué y cómo hacer, es lo que plasmaste en tu libro, en Protocolo Patán. Explícanos un poco qué te inspiró a escribirlo. Mira, el protocolo Patán está escrito en tiempos de pandemia. Sabes que los profesores
tuvimos la pandemia en el 2020 y entonces del viernes 14, creo que era de marzo, eh, dejamos de dar clases y el lunes 14, 15, 17 empezábamos con clases online, sin tener nada preparado y tal. Muy bien, daba las clases online de educación física, imagínate, y imagínate el show, y luego estábamos confinados, me tenía que quedar en casa, excepto alguna salida a comprar o a cuidar de mi padre. A partir de ahí, ese estado de inquietud, dije, ¿estamos preparados para estos escenarios? Me lo planteé, ¿eh? Porque vi toda mi familia, nunca habíamos convivido tantas horas todos juntos. El tema alimentos, ¿tenemos suficiente alimentos? Si pasara, sabes que al principio hubo aquel como descontrol, la gente compraba papel higiénico, y yo pensaba, pero ¿por qué? ¿Pero qué está pasando? Empezó a oírse el tema de preparacionismo, de preppers. Yo empecé a oír, oye, y la gente no estamos preparados porque no sabemos cómo vivir sin en ese entorno y tal. Y empecé a pensar y a investigar en lo que yo estaba dando a mis alumnos, cómo aplicarlo en situaciones en entorno hostil. Para mí la pandemia fue una situación inesperada, de total incertidumbre, en la que había de reaccionar. Y empecé a pensar, lo principal es adaptarse. Después es aceptar la nueva situación o el nuevo escenario. Y por último, el tener preparación te va a ayudar a adaptarse y a aceptar. Y a partir de ahí dije, voy a plasmar lo poco que sé, ordenar mis ideas para tener cuando acabe la pandemia un librito en el que yo pueda, a modo de guía de trabajo, decirle a la gente cómo tendría que prepararse, físicamente, mentalmente, qué conocimientos son necesarios adquirir, el por qué escenarios de entorno remoto pueden encontrarse e historias en las que situaciones parecidas son inspiradoras porque han salido bien. Y este fue el motivo, aparte de distraerme, porque era tremendo. Había que buscar algo que hacer. No, pues la definición que has hecho es justamente eso, es una guía y yo lo utilizo y lo tengo marcado, mira, lo tengo justamente aquí y lo tengo marcado por diferentes puntos y tengo notas hechas por dentro y es que es una guía sencilla y entiéndase sencilla por la claridad con la que está escrita. No que hayan solamente 4 puntos, no, no, es que todo lo que está puesto con un orden y de una manera muy clara y entendedora para que cualquier persona pueda leérselo y decir: "Ostras, pues a lo mejor yo no me había planteado este tipo de situaciones o este tipo de cosas que me pueden pasar y que mi vida depende simplemente de eso". Claro. Entonces, ya te digo, yo es uno de los libros que más recomiendo, la verdad, y que más he regalado. Y aparte de eso, es que, como te decía, el libro va mucho más allá simplemente de esas siglas, de ese patán, que te hace tomar conciencia sobre la necesidad de la buena capacidad mental a la hora de enfrentarte a según qué situaciones. Y a modo de spoiler, ya que no es de lo que trata todo el libro, no sé si quieres que repasemos un poco las siglas, ese patán. Sí, mira, Patán al final nace de esa necesidad, ¿no? De decir, oye, ¿cómo puedo yo prepararme? ¿Puedo entrenarme para responder ante situaciones de emergencia? Sí, te puedes entrenar igual que te puedes entrenar físicamente y te puedes entrenar mentalmente. Bien, ¿de qué tiene que tirar el cerebro cuando tiene que tomar decisiones? En primer lugar, no debes actuar emocionalmente. Las emociones es imposible reprimirlas, pero sí podemos de alguna manera entrenarnos a controlarlas. Claro, cada escenario es diferente y depende de qué situaciones de estrés, tu enfoque puede ser las tres acciones que ya sabemos: huida, parálisis o lucha. Bien, Patán, lo primero que hacer es parar. Parar. Entonces yo dije, vale, pues voy a poner la P a modo de acrónimo, los anglosajones utilizan mucho esto, la P de parar, de prepararse, de pensar, de planificar. Entonces explico en esa P todas las P's que podemos utilizar. ¿Vale? Entonces, la H. ¿Por qué pusiste la H? Claro, puse la H porque consideré en el orden cronológico que era más importante controlar una hemorragia externa masiva que controlar una vía aérea. Y pues se puso esa H intercalada. Que de hecho, patán, que yo no lo sabía, me lo dijo el corrector de mi libro, es en japonés, está preparado. Ostras, qué coincidencia. Sí, sí, y sale en el libro. Entonces yo digo, hostia, qué coincidencia, ¿no? Bien, entonces la H de control de hemorragia externa masiva. Patán, planificar, prepararse, pensar.
¿vale? Entonces explico lo de proa, ¿vale? Parar, observar, respirar, actuar. La respiración, todo esto muy importante, observar la situación, desconectarte emocionalmente, verte en tercera persona. Claro, son tantas estrategias, pero hay que entrenarlas. No vale la pena, o sea, decir, me lo leo y ya está. Esto hay que entrenarlo para realmente. Y nadie te garantiza que vayas a responder de una manera u otra. Esto lo sabemos, ¿no? Porque el ciclo del pánico y del estrés depende mucho también de la respiración. Pues tan importante el tema respiratorio. Por eso me gusta mucho el buceo, porque para mí ha sido como una pauta de relajación, de aprender a respirar. Muy bien. No me extiendo más. Hemorragia. Bien. La A de aire. Vía aérea. A partir de que yo ya he tenido esa hemorragia, voy a ver cómo está la vía aérea. ¿Vale? La T, control de la temperatura. También estamos en un medio externo, hay que prevenir la hipotermia. Ya sea porque hay un sangrado masivo, que entonces entra coagulopatía, baja la temperatura, hipotermia del herido, hay que prevenirla, como que estemos expuestos demasiado tiempo al medio o al clima. ¿Vale? Pues digamos la T de temperatura, la A, ¿vale? Hemos visto vía aérea, la A de agua, porque en el orden, ¿vale? De cosas que debes seguir, va mucho, mucho, pero muy por delante, después de todo esto que hemos visto, hidratarse y buscar agua, a alimentarse o nutrirse. Entonces, cuando ya tengo esto, temperatura con un refugio o prevención de hipotermia para el herido, lo explico con más extensión, porque lo hago de lo más concreto a lo más general, vendría como ¿ya he solucionado esto? Vamos a ver si tenemos un poquito de agua, dónde podemos obtener agua, o si ya he llevado agua, o si ya he prevenido llevar agua, ¿suficiente? Entraba la N de nutrición. Vale, ya lo último será nutrición. Y nutrición explico que como mínimo en el libro, por el tiempo que vamos a estar hasta que nos rescaten, que serían entre esas 0 a 48 horas, 72 horas como máximo, 3 días, la nutrición no es importante. Sí que es importante el haber prevenido que te puedes quedar en entorno hostil para pasar una noche o dos y llevar pues nutrición, ya sea alimento liofilizado, ya sea tu barritas, ya sea suficiente para pasar esas horas. Más allá, el hecho de o recolectar o cazar, no lo toco ni lo trato, porque creo primero que puede producir más perjuicio que beneficio si no eres muy experto y lo conoces, o incluso que el gasto metabólico para conseguir ese alimento sea mayor que el beneficio que obtienes. No es como lo que vemos en televisión. Entonces prefiero ahorrar energía que gastarla para conseguir un alimento, ¿vale? Que a lo mejor me da menos calorías de las que gasto para cazarlo. Sería como ir al banco para ingresar 2 euros y sacar 20 euros. ¿Vale? Entonces, oye, he gastado 20 y he ingresado 2, ¿para qué me sirve, no? Y este era el orden que yo seguía a nivel lógico, sin querer sentar cátedra y para más o menos ordenarme. Oye, si me pasa esto alguna vez, ¿cómo actuaría? Pues voy a seguir esto. Es una Este ordenación de esa regla del 3, de esa serie de acrónimos, como puede ser un March, que también puede conocer. correcto. Es Y que yo me inspiro en toda esta formación que hemos ido recibiendo. es esa El MAS, simbiosis de dejar claro en un acrónimo rápido y a nivel civil de alguien que no tenga suficiente, o no suficiente, sino que no haya tenido esa otra formación, correcto. de dejarle claro cuáles son los ítems que tiene que tener a la hora de, vale, me ha pasado algo, ¿cómo actúo? Venga, va. Me apunto patán y qué es. Vale, va, proteger, pensar, planificar. ¿El qué? Pam, 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 todo esto, muy bien. Oye, ¿hay algún sangrado masivo? Este no es el primero que tengo que controlar. ¿Cómo está esta persona? Hostia, vale, vale. No hay sangrado. Voy a ver vías aéreas. Mm, Y ir tirando para adelante, ¿no? sí, sí. Y bueno, cuando hablo de la A de aire aquella, entre la A también hablo del oxígeno, o sea, debemos proveer que tengamos la suficiente capacidad para respirar, podemos estar hasta 3 minutos sin respirar, pero que sea un espacio en el cual esté aireado, correcto, conforme, o sea, introdujo diferentes conceptos Mm. dentro de los acrónimos y a partir de ahí ya los voy desarrollando. Bueno, un libro muy completo y que desde aquí recomiendo a que el que no tenga, que vaya a Amazon o vaya a su biblioteca de confianza y que lo Mi tenga. idea, sin ser yo escritor, ni mucho menos sentar cátedra, era tener esa guía. Y que la gente, los alumnos o las personas, por eso me interesaba tanto saber tu opinión, saber la opinión de JJ, saber la opinión de Albert Bosch, saber la opinión de Miguel Lozano, de gente relacionada con el mundo o de la supervivencia o deportes extremos sobre este libro. Oye, ¿qué opinas? Oye, tío, es patético. O no. Y por suerte
la crítica que he recibido ha sido siempre constructiva y positiva. Tío, está muy bien, te has ocupado de ordenar lo que tendría que saber una persona. Y te has ocupado de... También meto como... creo que la mente es la herramienta más importante de la supervivencia. Yo decía, ¿qué recursos puedo tener? ¿Dónde me cojo? ¿Soy creyente? No lo soy. ¿En qué puedo creer? ¿A qué me puedo coger? Y exploro un poquito el tema del estoicismo y cómo esta gente, Epicteto, Marco Aurelio, superaban adversidades y que el obstáculo es el camino. Y todo esto me dio unas fuerzas y un sentido a todo, al hilo argumental del libro. No, Todo no, esto es lo que... no lo destripamos más, que si no ya le vamos a explicar todo lo que pone. El que quiera seguir aprendiendo que se lo compre. Exacto. Genial, entonces, dadas tus experiencias en ambientes naturales, ¿has tenido alguna vez alguna anécdota o alguna situación así desafiante y cómo la superaste? Vale, mira, a mí me gusta mucho el buceo, que es, y he tenido oportunidad de estar muchas horas bajo agua y dando cursos, y he tenido alguna que otra anécdota, eh, digamos que de cierto nivel de estrés y en la que tenía que actuar, y luego analizando mi actuación he podido ver, ¿no? La primera es, aún sin ser instructor, enfrentarme a mis miedos, ¿no? Entonces, recuerdo que tenía una titulación, creo que esto fue buceador 2 estrellas, acababa de ver el 2 estrellas, no llevaba muchas inmersiones, pero yo pensaba que ya sabía mucho, ¿sabes? Pero yo, no, ya sé, tal. Entonces me enfrenté a una inmersión que es Canons de Tamariu, con cierta profundidad, y había una corriente importante y agua fría porque creo recordar que era en otoño. Entonces yo en esa inmersión, que iba tan confiado, tan pensando, soy invencible, no me pasa nada, recibí un baño de humildad. Y esto va con el tema de control mental. De repente, y sin saber por qué, a 40 metros de profundidad, a lo mejor fruto de ir demasiado rápido aleteando contra corriente, de frío, de incomodidad, empecé a tener como a hiperventilar y a sentir que me iba a desvanecer. Entonces mi cabeza empezó a pensar, te vas a desmayar, como me desmaya aquí, ¿qué pasa? Me voy a ahogar, no sé qué. Y tu cabeza sabes que puede ser tu mejor amigo o tu peor enemigo. Vale, ¿qué hice? Recordé que había que parar. Paré. Y me cogí una roca. Entonces un compañero vino y estableció control, o sea, visual, contacto visual conmigo, me cogió de la mano y vi que el hecho de que me cogiera y el hecho de establecer contacto visual me calmó inmediatamente, como un niño, y empezó a ascender conmigo, ¿vale? Sí que es posible que a 40 metros sufras cierto nivel de narcosis, ¿vale? Eso combinado con el frío, ir acelerado y a lo mejor no haber descansado suficiente, hizo que situación estresante yo entrara en casi pánico. Por suerte paré en vez de salir huyendo para arriba. Pero me hizo pensar, bueno, ¿qué pasa después de esa inmersión? ¿Vale? Después de esa inmersión, siempre que me acercaba a la cota de los 30-40, somatizaba ese miedo. ¿Vale? Entonces empecé yo mismo a estudiar qué pasa con eso a nivel mental, ¿no? Y me di cuenta, leyendo, que tienes que exponerte de manera gradual al estímulo, enfrentarte a él, ver que lo superas e ir superando, ¿vale? Pues empecé a hacer inmersiones entre los 5 y los 15 metros. Cogí confianza. Entre los 15 y los 25, más confianza. Entre los 25 y los 30, bien. Entre los 30 y los 40, bien. Progresivo, exponiéndome al estímulo, sin entrar en el pánico, acompañado. Y así superé este primer escalón que yo no tenía. Vamos, yo pensaba que era el mejor del mundo buceando. Cura la humildad. Luego ya siendo instructor, otra anécdota, en un curso en Furiofitó, que tiene unos 52 metros de profundidad en una pared, pero no bajamos hasta ahí. Era un curso avanzado, cogidos en el cabo en la cadena con 3 alumnos de avanzado. Subió un tío desde la profundidad y le arrancó el regulador a una de mis alumnas, a una de las chicas que había ahí. Bien, le arrancó el regulador, se lo puso en la boca con los ojos desorbitados, pero la chica a la que le arrancó el regulador también entró en pánico. Vale,
¿Qué opté por hacer? Cogí mi regulador auxiliar, se lo puse, le quité al chico este que había subido el de la chica, se lo puse a la chica, agarré a la chica y le puse el mío en la boca, el auxiliar, a este chico. Cogí los dos cinturones. Muy bien. Los freno, los calmo ahí. Le digo a la chica y al grupo que asciendan lentamente de los 14 al barco, por el cabo y la cadena. Justo estábamos ahí y miró el manómetro y el ordenador de este chico. Bueno, manómetro a 0 atmósferas, había subido desde el fondo a 0 atmósferas, o sea, iba sin aire, ¿vale? Y el ordenador marcaba una deco de 25 minutos. Claro, entonces, yo sabía que ya no podíamos subir directos, porque subir directo era cámara de descompresión, a no ser que ya tuviera alguna lesión a nivel pulmonar, se había subido, ¿vale? Por sobreexpansión pulmonar. Bien, pues empecé a subir lentamente con él, y sabes aquello que llevas el regulador y le has prestado el auxiliar tuyo, y tú oyes en tu latiguillo ya. Vamos, la botella iba, si hubiese una botella de plástico de Fonbella, la comprime. ¿Vale? Fuimos subiendo, por suerte pudimos estar los 25 minutos porque era justo el principio de mi inmersión y yo intentaba respirar como si bebiera de una fuente, poquito para que se consumiera y pudimos salir fuera. Entonces ahí fuera era un chico alemán que había entrado en pánico, del shock ni me dio las gracias ni nada, pero sí que le salvamos la vida ese día a este chico. O si no la vida, cámara descompresiva 100%. Genial. ¿Vale? Son dos de las que te puedo explicar así en buceo. No he tenido otras así complicadas, excepto sí, haciendo Transpirinaica en mountain bike, que es mi segunda afición favorita, quedarnos sin agua, ¿vale? Y no encontrar una fuente, un punto o un avituallamiento en kilómetros y pasarlo realmente mal por la deshidratación. Bueno, y ya lo que comentabas, no comer para el hecho de no tener que segregarle esa digestión y, bueno, aguantar y... Aguantar y seco, ir caminando en vez de pedaleando para restringir el consumo calórico y al final encontrar a un campesino que más arriba había un abrevadero y beber del abrevadero. Prefiero cagarrinas que no deshidratado. No deshidratarse. Vale, ni conocía ni hubo la oportunidad de hervir el agua y todo lo que ahora ya sabemos, ni potabilizarlo. Hoy en día llevo una bolsita, pastillas despotabilizadoras o un filtro o hiervo el agua. Genial. Entonces, ¿qué consejo le darías a alguien que quiera aventurarse en la naturaleza? Así por primera vez, que quiera ir o bien a hacer buceo o bien a Transpirinaica, como has comentado, salir al monte. ¿Algún consejo así de seguridad que digas, mira, yo de todo lo que he aprendido, esto es con lo que me quedo? Yo, el primer consejo es que si se aventura, primero tenga una buena, sólida formación técnica, aunque luego aprendes ensayo-error, ¿eh? Pero es el peor maestro, ¿no? Al final, Más cierto. no te pone la nota el profe, la nota te la pone la vida. Sí. Es así. Ah, En cualquier área, Alex, la nota te la pone la vida. Entonces, bien, si no tienes la formación como mínimo y sales al medio natural, planificar esa actividad. Meteo y dejar avisado a dónde vas y cuándo vuelves. Y si no, que veas la película 127 horas. un buen ejemplo. Y ese es el principal. O sea, yo hoy en día, como salgo solo, no puedes salir siempre acompañado porque la gente no tiene tus horarios y tal. Si salgo solo, pues ya tengo una ruta que hago siempre que salgo solo, de entrenamiento en mountain bike, que se la dejo a mi pareja o a conocidos. Oye, si me pasa algo, me tienen que encontrar por esta zona. Aparte, ya tengo cierta edad o me puede pasar algo con la bici. Después, el casco lleva un sistema llamado el sistema RECO, que es un sistema de localización. Y luego llevo el móvil activado, ¿vale? Con la ubicación. Pues sí, esos tres sistemas son los que serían para encontrarme en caso de que yo no vuelva a casa. Ujú. Y mis salidas son de hora a hora y media. Sé que como mínimo una persona sabe eso. Entonces, el primero es prepararte y luego, siempre que hagas una actividad, alguien tiene que saber dónde estás y qué estás haciendo. Ujú. Entonces, ¿qué medidas de seguridad considerarías fundamentales para practicar deportes en entornos aislados o actividades así al aire libre? La de estar localizado y alguna más. Preparación técnica y física. Yo le llamo preparación, vengo del mundo del deporte, preparación táctica. Para mí la táctica es la planificación. Ujú, La técnica, tus habilidades. Y la física, tu capacidad para ejercer esas habilidades. Capacidad de resistencia, capacidad de velocidad, capacidad de fuerza. Entonces, cada uno a su nivel, evidentemente, cada uno va teniendo una edad o unas condiciones o una práctica deportiva.
Entonces, para mí, habilidades fundamentales es, a nivel técnico, estar preparado para el reto que te sometes. Evidentemente, no voy a pasar del Montseny al Karakorum. No. Tienes que planificar. Tú tienes este objetivo, nadie te lo va a quitar, pero ves paso a paso, prepárate. O sea, el primer paso que tú das no te lleva a donde quieres, pero te saca de donde estás. Entonces yo me lo planteo así. Cada pasito que doy me acerca del Montseny al Kilimanjaro, o al Karakorum, o a donde vaya. Pero tengo que ir preparado. Segunda, físicamente. Tienes que mantener tus capacidades condicionales, tus capacidades físicas, fuerza, resistencia, agilidad, flexibilidad, sobre todo fuerza, las tienes que tener, ¿vale? Trabajadas para el nivel al que te vas a encontrar. Y luego a nivel técnico, ¿vale? ¿Qué materiales, qué aspectos técnicos requiere esta actividad que voy a hacer? Y enfrentarte a cada uno de esos retos, siempre ponerte ese reto, pero que sean retos superables. Siempre un reto superable. Que tu capacidad esté por encima del reto. No vayas al límite, porque ahí es cuando vienen accidentes. Lo único que le sumaría a eso, que lo que me has dicho coincido 100%, es ves acompañado de alguien que ya lo conozca. Totalmente. Aprovéchate de un guía, aprovéchate de alguien de la zona, aprovéchate de un Sherpa si ya estás Sí, allí en la sí, del mundo, pero de alguien que ya sepa cómo ver esa nube, si es problemática o no, que te sepa decir si ese nivel del mar, si está haciendo barranquismo, hostia, aquí nos saltamos hoy que ha bajado el nivel, hay poca agua. En cualquier entorno, alguien que te pueda ayudar. Ya sí, volverás a ir solo, ya aprenderás, pero esos conocimientos técnicos y tácticos, que alguien ya los tiene antes que tú, te van a ahorrar lo que has dicho, que la vida sea la que te ponga en tu sitio y correcto, te suspenda el examen. correcto. Y y no hay rivalidad, y no hay rivalidad. No hay rivalidad, ahí no se llega a septiembre, correcto. No, la gente autóctona, por ejemplo, en el medio marino, pescadores saben muchísimo, en la montaña, pastores, guardas de refugio, esta gente sabe muchísimo, muchísimo. Y te pueden decir, oye, no subas hoy. Y tú ves un día radiante. Pues si te lo dice esta persona, no lo hagas. Por algo será. Sí, sí, Y luego gente que ya esté acostumbrada a ir y tú ir con ellos y aprender, observar. Eterno aprendiz, siempre. siempre. Y se aprende de todo el mundo. Ujú. Como nos has comentado, es que al final no importa el entorno, da igual que estés bajo el mar que en la montaña, las máximas para mantenerse vivo son las mismas. Que Exactamente. haya una hemorragia y que puedas respirar, que tengas agua, que tengas comida, que te mantengas con lo básico siempre. Y sí, y la gestión mental de que hagas del evento en el que estés. Entonces, con todo lo que has viajado y todos los sitios que conoces, ¿hay algún lugar en la naturaleza que siempre hayas querido ir, que tuvieras como referente y aún no has tenido la oportunidad de explorarlo? Sí. Mira, a mí me gustaría mucho ir a Tanzania para hacer tema Kilimanjaro, montañas, Serengeti y tal. Ujú. Y luego hacer una extensión a Zanzíbar para el tema buceo. Y ese es un viaje a África que nunca he estado, bueno, he estado en África, pero he estado en Melilla, Ceuta, por el tema de deporte. Ajá. Sería la oportunidad, y creo que poder hacerlo, de ir y experimentar, por una parte, un parque nacional como el de Serengeti, poder subir al Kilimanjaro, que es una montaña asequible a nivel técnico, pero no deja de ser un 6000, ¿vale? Y tiene sus riesgos, sus peligros, y hay que estar preparado. Y luego extensión a Zanzíbar para bucear, ahí en Zanzíbar. Ese es un viaje que me encantaría hacer. Genial. Todo siempre relacionado con el buceo. Sí, buceo y deportes. Creo que los deportes, yo le llamo ocio activo y deportes en el medio outdoor o en el medio natural, tienen la capacidad, y el otro día lo pensaba y lo pienso muchas veces cuando voy en bici, lo afortunados que somos en nuestro entorno, en nuestro país, de tener, y por ejemplo, aquí en Cataluña, que vivimos en Maresme, costa, montaña, Montseny, la oportunidad que tienes en Santa Coloma, cuando hemos quedado alguna vez, entorno urbano y pasar de repente a Serra de Marina y encontrarte con cosas, dices, ¿cómo está esto aquí y tal? De disfrutar, primero, de un esfuerzo físico que redunda en salud, después del entorno natural y de ese baño de bosque que es terapéutico a nivel psicológico. Entonces, los deportes, claro, encerrarse en un gimnasio, trabajar fuerza, velocidad, artes marciales, está muy bien, pero no hay nada para mí, desde mi punto de vista, como estar en contacto con la naturaleza y hacer deporte. No se juntan esas dos máximas o esas dos materias que son
son maravillosas y al final es lo que te hace crecer también como persona y Exactamente. todo contigo mismo y aparte lo compartes. Y ese punto de humildad que te da, esa perspectiva de lo pequeños que somos enfrente del medio natural. Mm. Ujú. Porque claro, no sé si tú has hecho rutas solo o has sido acompañado, a veces la naturaleza, tú observas, te sientes tan pequeño y sobrecoge. O sea, emociona porque sobrecoge. Dices, aquí soy una hormiga, con todo lo grande que yo pensaba que era. El fin de semana pasado venimos del Pirineo Aragonés, subir a Balaitús, y eso mismo, estábamos bajando por una tartera, todavía quedaba algún nevero por allí y piedras, y dices, estas piedras están aquí porque había una avalancha cuando se descongelaba, y dices, y es que soy una miniatura al lado de esta piedra, dices, Una miniatura, no hay ni exactamente. por caer a otra o lo pequeñito que te sientes ahí entre medio de esos mastodontes de 2000 y 3000 metros. Sí, 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 es esa. Y eso te pone en tu sitio, ese sentido, ¿no? Ujú. Y bueno, encima haces deporte, te sientes fuerte, te sientes bien. Y siempre quieres más, Luego, es lo que tiene también, tiene ese punto de claro, atracción que siempre quieres un poquito. compartes con amigos, luego aspectos sociales si vas acompañado. Es Ujú. que brinda la oportunidad de hacer muchas cosas, ¿verdad? Entonces, por lo que me comentabas antes también del buceo, de que te ha ayudado a cómo respirar incluso en Sí. el día a día y así, ¿qué sensaciones son esas que están en el fondo del mar o cuando estamos ahí abajo, que traes a la vida diaria? Mira, el tema de respirar por una vía, que sería la vía, o quitar la vía nasal, respirar por la boca, ¿no? Respirar de manera pausada, siempre ventilar, lenta, profunda, con una expiración más larga que la inspiración, sin oír absolutamente nada más que las burbujas saliendo de tu regulador. Y que cuando buceas, ya puedes estar a 3 metros como a 30, la sensación es que estás en el presente, estás viviendo ese momento. O sea, te sitúa en el presente. Para mí es una especie de meditación, no programada, pero es una meditación porque estás en el presente, observando todo lo que tienes alrededor, únicamente escuchas tu respiración, esa gestión del estrés, porque evidentemente cualquier actividad en un medio que no es el tuyo, genera ese punto de estrés. Ese punto de cuando vas al cole el primer día, o cuando vas a trabajar el primer día, o cuando vas a entrar en un sitio o te vas a examinar, de qué me voy a encontrar. Ese punto de aventura, ¿no? Entonces, ¿cómo gestiono eso? Sabemos que las emociones las tenemos. El tema es saber controlar esas emociones. Pues gestión emocional y control de respiración es lo que me ha dado el buceo. Genial. Entonces, es eso, y confiar en el propio material que llevas, y ir atento a ti, atento a tu compañero, atento siempre. Planificar la inmersión, profundidad, tiempo de inmersión, tiempo para entrar en deco, parada de seguridad, qué habilidades debo tener para hacer esta inmersión, gestionar pues que un latiguillo se ha soltado, que hay todo esto, todas estas cositas, es lo que luego puedes extrapolar a la vida real. Porque si ahí las gestionas bien, no entras en pánico, no acumulas mucho estrés, luego cualquier problema que tengas también lo vas a gestionar de la misma manera. Porque el cerebro no diferencia entre un problema en casa de estrés o económico con un problema de gestión de una situación de riesgo en el fondo del mar. Entonces, aprendes a gestionar de otra manera. Porque te has enfrentado a esos picos de estrés. Mm, aprendes a llevar esa gestión. Y relacionado con el buceo, sé que estás preparando una actividad muy atractiva para final de año. ¿Qué nos puedes explicar sobre ella? Bueno, pues mira, yo llevaba muchos años dándole vuelta. Yo me dedico a la docencia, cuando acaba la docencia al tema submarinismo y me he pasado muchos años, a ver, entiéndeme, lo que hago me apasiona y yo para mí cada día ir a trabajar no me supone ningún esfuerzo, pero si las vacaciones tradicionales de decir, va, paro, ¿vale? Entonces, a raíz de la muerte de mi padre el pasado 31 de diciembre, me propuse que aquí había que bajar el ritmo y que tenía que hacer lo que realmente me gustara y empezar el año de una manera diferente. Entonces, he organizado no, me he apuntado a un viaje y vienen conmigo alumnos, exalumnos y amigos al Mar Rojo del 27 de diciembre, o sea, hemos pasado Navidad y San Esteban, estoy con la familia y el día 27 nos vamos hasta el día 3 de enero. De manera que paso la entrada del nuevo año en el Mar Rojo en un vida a bordo, haciendo inmersiones, cada día 3 a 4 inmersiones,
en 7 días haces unas 20 inmersiones y viviéndolo de una manera diferente. Y creo que es una buena forma de abrir un nuevo año. Y creo que ahora me toca empezar cada año de esta manera. Lo voy a implementar. Pues genial, es una aventura y bueno, después ya daremos la forma de contacto por si alguien se quiere poner en contacto contigo y acompañarte en esta aventura. Por supuesto. ¿Mm? Bien, entonces, volviendo un poco también a la gestión mental y emocional que hemos comentado antes, eh, ¿cómo lo haces tú para mantener ese equilibrio entre las actividades deportivas, la enseñanza, los proyectos personales? No sé si tienes alguna rutina, si sigues Sí, alguna filosofía, hemos hablado de estoicismo también un poco. sí. Cuéntanos. Bueno, como mucha gente ya está muy difundido, mucha gente ya la conocerá, yo buscaba una manera de meditar, de relajarme, porque al final eres consciente de que no puedes ir siempre a 100 por hora. Tienes que parar o tienes que gestionar tus emociones y tu forma de actuar o reflexionar de alguna manera. Entonces estaba leyendo, miraba cosas de budismo, de meditación, de cómo hace esta gente para controlar las emociones, para gestionar el estrés. Porque al final, entre colegio, extraescolar, docencia, vas a un ritmo, la sociedad actual nos impone un ritmo importante. Entonces encontré Wim Hof, ¿vale? Mucha gente lo ha encontrado, no es ninguna novedad, y era, pues, 2, 3 años, mi rutina diaria es, me levanto una hora antes, a las 6 de la mañana, y hago un ciclo de 4 ciclos de respiración, de 30 respiraciones, con retención de respiración, más ducha fría. Y bueno, empecé gestionando esto para ver si había realmente un beneficio y ahora, si no lo hago, me doy cuenta de que ese día no funciona igual, no estoy igual. De hecho, cuando me levanto sin hacer, porque mi rutina es, suena el despertador, me levanto, me limpio la cara, me limpio los dientes, vuelvo a la cama, coloco la almohada, me tumbo, busco el ¿cómo se llama? El vídeo de YouTube donde me va guiando las respiraciones, los ciclos, y lo hago, ¿no? Que son 21 minutos, 21 minutos, 28 minutos. Cuando lo hago tengo una sensación de energía, de bienestar. Luego me voy a la ducha. O sea, en invierno me da cierta pereza entrar con agua fría directa. Vale, pues lo que hago es primero agua tibia, luego agua fría. Al principio aguantaba 30 segundos y rabiando. Luego ya vas viendo que tu cuerpo es capaz de adaptarse. Y la sensación de salir después de la ducha a respirar para tomarte tu café, espectacular. Y ahora le quiero sumar a eso, pues hacer en 5 minutos una especie de rutina en la que hago 10 flexiones, 10 swings con kettlebell durante 5 minutos. Y esta es mi rutina de cada mañana. Un poco de trabajo físico, porque ya tengo cierta edad de mantener masa muscular, respiraciones y duchita fría. Genial, ¿no? Es un buen hit y unos buenos hábitos, que lo que dices, en Sí, media hora te lo quitas y arrancas el día de manera diferente. eso Lo de es. Wim Hof ya nos conocíamos, ya sabemos que lo compartíamos. Sí, sí. También tengo pendiente montar algún podcast con alguien relacionado con el mundo de Wim Hof, que nos explique un poquito más en profundidad cómo va todo esto. Pero es lo que dices, el día que no lo haces y como por casualidad hayan 2 días seguidos que no lo haces, el tercero es que ya vas perdido Se nota, Alex, ¿eh? Se nota. la sensación es esa de que dices: "Ostras, me falta algo, ¿por qué hoy estoy más Sí, arisco, o no me encuentro bien, o por qué estoy de esta manera?". Y sí solamente hay, es es como una sensación de desasosiego, sí, ¿verdad? no Como, quererte a ti mismo, decir: "¿Por qué he hecho algo que no me hace bien?". eso es, Como quizá eso es, el que tenga la adicción a ir al gimnasio, a la que se pega 2 días sin ir, dice: "Me falta algo". correcto, me falta algo. Y esto te lo quitas en casa en eso, en 20 minutos, en 27 minutos, tienes lista de esas rondas y es genial. Aparte que es un espacio, yo lo pongo con una frecuencia en hercios, me parece que son 500 y pico hercios, 520 hercios, no quiero equivocarme, y un ohm de fondo. Entonces, ese ohm, los hercios, que es o un ruido blanco que se oye, tipo como más las respiraciones, al final te induce a un estado que dices, hostia, Meditación interna, sí, sí, sí. claro que yo era ajeno a este mundo y te das cuenta que es tan beneficioso, Mm, es tan importante saber estas técnicas, muy importante. genial. Pues los 2 somos aficionados a las frases, ya tanto en Instagram se ve que voy subiendo y en tu libro también hay algunas. Y la Me última vez que encanta. nos vimos, le dijiste una frase a un conocido tuyo que estaba por allí y que él te sacaba unos cuantos años. Y esa frase yo creo que tiene relación también con la gestión mental, y es la frase de Clint Eastwood de: "No dejes que entre el viejo". Esto es buenísima. ¿Qué dice para ti esa frase?
Dice mucho porque yo ya tengo una edad, ¿vale? Entonces, tengo una edad, pero siempre estoy relacionado con gente joven. Por mi profesión, alumnos de la ESO, adolescentes y preadolescentes y alumnos de grado superior de deportes. Entonces, claro, ya por mi edad, yo que soy una persona físicamente activa toda mi vida, sí que había días que notaba que el nivel de energía descendía o que me digo, va, hoy me quedo aquí tumbado, no salgo en bici. Y no, recuerdo a Clint Eastwood, no dejes entrar al viejo. Y es que es la realidad. Porque te puedes acomodar. Ya no por edad. Si te acomodas, si entras en esa zona de confort de, va, no voy al gimnasio, va, no hago esto. Claro, a todos nos gusta estar con un cucurucho de nata viendo un programa de tele, ¿vale? Pero debemos ser físicamente activos, debemos gestionar el tema nutrición, debemos tener inquietudes. ¿Por qué? Porque mantenerte en ese estado, sin dejar entrar al viejo, te hace ser eternamente joven. Genial. Entonces, ya por ir acabando también, además de las contribuciones al deporte, a la enseñanza, a la literatura, ¿hay algún otro proyecto futuro que estés trabajando y que nos quieras compartir? Sí, de hecho te lo expliqué. Yo como eterno aprendiz siempre y a veces con ideas de bombero, ¿te acuerdas que te comenté, hostia, necesito saber? Sí, un chico, un deportista con un neopreno de 5 o 7 milímetros en el medio acuático, en un paddle surf, en una moto de agua, en un kayak, sufre una hemorragia externa masiva por una hélice o lo que fuera, un evento que le ocasiona esto, me mordisco de un tiburón, ¿vale? Raramente se va a ocurrir, pero ¿qué puede suceder? Si un torniquete podía detener esta hemorragia. Entonces empecé a pensar en los staff, por ejemplo, de los barcos vida a bordo. Empecé a pensar en la gente que practica windsurf, que puede sufrir con el pico de una tabla un golpe en la femoral y desangrarse, o un golpe o una hemorragia severa por corte con arrecifes, en kayakistas, en padel, y dije, ¿por qué no? Entonces, mi proyecto, mi idea es poder difundir tanto la Federación Catalana de Actividades Subacuáticas, como la de vela, como la de windsurf, como la gente que haga deportes náuticos con motor, como los patrones de embarcación, la utilización del torniquete en el medio acuático. ¿Y en qué momento aplicarlo? ¿Y si es efectivo o no? Si yo recojo una persona con un neopreno, sin conciencia, flotando en el agua, con una hemorragia externa masiva, ¿cómo controlo, cómo gestiono la situación? ¿Qué hago? ¿Me lo llevo remolcándolo a la playa y ahí le pongo el torniquete? ¿Se lo pongo en el medio acuático y es factible ponerlo bien? Entonces, esto es lo que me interesaría estudiar ahora Ujú. y llevarlo a cabo. Ya haremos prácticas de estas, Alex. Sí, 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 ya Pues quedaremos. va a ser muy interesante, puede ser muy interesante. La verdad es que sí, que todo esto ya lo hemos hablado muchas veces, que hace 5 años o así, hablar del torniquete, según con quién hablabas, era, vamos, no, Era tabú, era tabú. tabú, parecía que estuviesen mencionando a Satanás, Sí, y ahora pues cada vez ha ido entrando más y hay evidencia científica y queda claro que no, que un control de esa hemorragia masiva externa en menos de 30 segundos puede salvarle la vida totalmente. de una vía aérea o de pasar a según qué situaciones. Y lo que decimos, son situaciones concretas. Es verte en un entorno hostil o verte en medio del mar o verte en situaciones en las cuales una presión directa, si estás solo, no te van a servir. Correcto. Tienes que colocar ese torniquete para poder remolcar a la persona, para poder llevártela o para poder contener la hemorragia directamente. Claro, y ahora estoy No hay centrado, que irlo perdiendo. claro, yo ahora estoy centrado en buscar cuánta gente habrá sufrido un accidente con hemorragia externa masiva en el medio acuático y cuánta ha muerto sin que nadie haya podido hacer nada y hayan visto cómo se desangraba. Ujú. Entonces quiero, aunque solo sea una vida, el poder dar las indicaciones y el poder dar la formación para que se pueda salvar, ya sería muchísimo. Entonces es importantísimo difundir este mensaje. Y el soporte vital básico, como hablábamos antes de la entrevista, siempre sabemos que hay 4 áreas de actuación que lo diferencian de primeros auxilios. Porque el soporte vital básico son aquellas técnicas indicadas en caso de peligro inminente de muerte en ambiente extrahospitalario. Pues son la parada cardiorrespiratoria. ¿Qué herramienta tenemos? Tenemos las compresiones y tenemos el desfibrilador externo automatizado. Compresiones y ventilaciones. Atragantamiento vía aérea por cuerpo extraño. Pues tenemos maniobra de Heimlich y golpeo en la espalda. Si es parcial, animada a toser. Y venía hemorragia externa masiva y solo nos quedábamos en, bueno, en presión directa. Y no. Ahí puedes aplicar presión directa, puedes aplicar empaquetado de herida y puedes aplicar torniquete. Y esto, y agentes hemostáticos.
Y la gente tiene que saberlo porque esto salva vidas. Poco a poco iremos haciendo hincapié en que la gente vaya aprendiendo y poniendo ese granito de arena. Claro, Sí, sí. Muy bien, Jordi, pues antes de pasar al cuestionario, a las 10 últimas preguntas al temido cuestionario. del temido cuestionario, ¿dónde te puede encontrar el que nos esté escuchando y quiera ponerse en contacto contigo? Ya sea tanto para ir a bucear como para lo que considere, a través de tus redes sociales, página web, ¿dónde? Para ir bucear yo he estado mucho tiempo gestionando un centro antes en Costa Brava y en Barcelona, y ahora trabajo como freelance en Costa Brava, Tossa, Palamós o en San Andreu de Llavaneres, organizando inversiones guiadas o cursos, y gestiono un club de mar en Monroche del Mar, en Miami Playa. Ujú. Entonces, a nivel de redes sociales, Instagram es la que más utilizo. Se buscan fernandez.jordi. Ahí me pueden encontrar y nada, a partir de ahí ponerse en contacto conmigo si les interesa tener algún tipo de esta experiencia o curso de soporte vital básico o cualquier tipo de actividad relacionada con el mundo de la aventura y el buceo y estas cositas que nos gustan. Genial, pues el Instagram me queda dicho, Fernández.jordi. Correcto. Muy bien, pues pasamos al cuestionario de esas 10 preguntas cortas, a ver cómo se da. ¿Cómo va? Vale, pues antes de la primera, como siempre hago, el último invitado nos dejó una pregunta y bueno, fue Pau Calado y él no sabía que ibas a ser tú el entrevistado, pero ya no las dejo ahí. Y él preguntaba que si te dicen que te queda un año de vida, pero sabes que durante ese año vas a tener buena salud, ¿qué harías? Hombre, mira, eh, compartir todas las aventuras posibles con mi hijo. Mi hijo tiene ahora 11 años, lo tuve ya yo relativamente grande, pues intentaría, mientras yo tenga salud, intentar que él compartiera conmigo tiempo de calidad viviendo aventuras. Genial, genial. Eso es lo que haría. Pues ahora sí, la pregunta número uno, ¿qué es para ti la supervivencia? Adaptarse, aceptar y adaptarte. Genial. Si solo pudieses escoger tres objetos para una aventura, ¿cuáles serían esos imprescindibles? Una multiherramienta, un ferrocerio y un tarp. Genial. Tengo dudas a veces por el tema de recipiente para el agua y tal, pero Como con siempre, las manos, solo eran tres, algo buscaremos. claro. ¿Alguien que te inspire o que tengas como referente? Mira, yo siempre, Jacques Cousteau, para mí, claro, tú eres muy joven, pero yo he vivido la época en blanco y negro de los misterios del mundo submarino. Entonces, esa serie era espectacular Ujú. verla. Y yo me quedaba de pequeño, vamos, ahí clavado delante de la pantalla viendo. Y es lo que me marcó. Y para mí siempre, Jacques Cousteau ha sido un referente. Él y posiblemente Nelson Mandela. Pero Jacques Cousteau, referente. Genial. Soy joven, pero algún documental de Cousteau sí que había visto, ¿eh? Sí, pues estos están muy buenos, ¿eh? La música Blanco y mítica. negro creo que no, pero ya en color sí. Alguno Blanco y negro veía yo, ¿eh? sí. Bajaban con unas antorchas, era brutal, espectacular. Un libro que recomiendes y que no sea el tuyo. Un libro que recomiende. eh, pues mira, imagino que mucha gente os lo ha recomendado ya. Invicto de Marcos Vázquez. Genial. Sí. Tenemos y hay una buena reseña de ese libro. Sí, sí. Una frase o mantra que te guste. Frase o mantra que me guste. Yo siempre pienso, cuando a veces te dicen el sentido de la vida y todo esto, eh, siempre pienso en aventurarse para sentirse vivo. Genial. Yo pienso que sentirte vivo significa darle a tu día a día esa sensación de aventura. E intento que cada día haya algo de aventura en mi vida. La salivita en bici, pues ya es una aventurilla. El ir a bucear, pues ya es otra aventurilla. El si voy a trabajar y puedo ir en bici por la mañana a las 6, aunque lleva un poco, es aventurarse para sentirte vivo, que te dé el viento, que te dé el sol, que te dé el agua, descubrir cositas en nada, desde casa. Genial. Una canción que te motive, esa que pones a todo volumen. A mí me gusta mucho
A Forest de The Cure. Vale, anotada. A Forest de The Cure es brutal. Ujú. ¿Dónde te ves dentro de 10 años? ¿Dónde me veo dentro de 10 años? Me veo en un sitio de costa, o gestionando, o viviendo del buceo. Ujú. Un lugar donde te sientas seguro. Eh, en casa, actualmente en casa. Es mi ciudadela interior. Hasta mi mente, ¿no? Mi mente y mi casa. Ujú. Un recuerdo que te haga feliz. El nacimiento de mi hijo. Sí, sí, es un recuerdo. El mejor recuerdo que tengo es el nacimiento de mi hijo. Tengo otros muchos, importantes, pero si hubiera que ver por un ranking, Ujú. el nacimiento de mi hijo es el top one. Y una pregunta, por último, una pregunta para el próximo invitado. Mm, a ver, mira, si hubiera un incendio en tu casa, ¿qué único material o cosa te llevarías? Si solo pudieras escoger una cosa a llevarte de tu casa. Bien, pues si se ha escuchado el podcast, igual tiene una referencia de qué cosa tiene que coger, si la tengo cerca de la puerta, y si no, bueno, a ver con qué nos sorprende, a ver qué. Exacto. ¿Qué cogerías? Ajá. Muy bien. Pues Jordi, hasta aquí la entrevista. Espero que hayas estado a gusto, que lo hayas pasado bien. Y de nuevo, volverte a agradecer tu tiempo por pasar por aquí y dejar esta cápsula de conocimientos y consejos. Aprovecho para decirte que yo me lo he pasado muy bien y, como sabes, me gusta dejar una frase final al final de cada episodio. Y hace tiempo escuché que si quieres avanzar, has de rodearte de los mejores. Y yo te considero uno de ellos, así que de nuevo muchísimas gracias por tu tiempo y por la entrevista. Agradecerte la confianza, Alex. Sabes que desde que te conocí enseguida conectamos. Te considero también uno de los mejores y sí que es verdad que hay que rodearse de gente a poder ser mejor que uno mismo. Y yo intento rodearme de gente que sea mejor que yo. Muchas gracias, Alex. A ti, Jordi, muchísimas gracias. Abrazo fuerte. Sin más, si te ha gustado este episodio y has llegado hasta aquí, te lo agradezco y te invito a que lo compartas y lo recomiendes a quienes pienses que le pueda interesar. Que me dejes tu opinión y me des ideas sobre temas que te gustaría que traten los próximos cachés, para recomendarme a personas que quieras que entreviste. Podemos estar en contacto a través de correo electrónico, cachedesupervivencia@gmail.com, o en redes sociales, sígueme en Instagram @alexpatocds. No olvides suscribirte, dejar una reseña, darle a me gusta, añadir a favoritos o darle a seguir a este podcast, para no perderte los próximos episodios en los que seguro trataré temas interesantes. Puedes escucharlo en las principales plataformas de podcast y en YouTube. Y recuerda, Prepárate, ¿eh? O sea, el primer paso que tú das no te lleva a donde quieres, pero te saca de donde estás. Entonces yo me lo planteo así. Cada pasito que doy me acerca del Montseny al Kilimanjaro, o a Karakoro, o a donde vaya. Pero tengo que ir preparado. Segunda, físicamente. Tienes que mantener tus capacidades condicionales, tus capacidades físicas, fuerza, resistencia, agilidad, flexibilidad, sobre todo fuerza, las tienes que tener, ¿vale? Trabajadas para el nivel al que te vas a encontrar. Y luego a nivel técnico, ¿vale? ¿Qué materiales, qué aspectos técnicos requiere esta actividad que voy a hacer? Y enfrentarte a cada uno de esos retos, siempre ponerte ese reto, pero que sean retos superables. Siempre un reto superable. Que tu capacidad esté por encima del reto. No, no vayas al límite, porque ahí es cuando vienen accidentes. muchas gracias y nos escuchamos en el próximo caché.